Este decreto supremo, que es el reglamento que acabo de mencionar, establece que en este contexto ya tenemos un marco legal, evalúa la necesidad del uso de la fuerza, que es el segundo principio, y esa necesidad tiene que ser con la gradualidad del uso de la fuerza. Es decir, para ponerlo en sencillo, si yo tengo una marcha pacífica como la que ha habido ayer, por ejemplo, la policía acompaña la marcha pacífica. Y llegar de una vez por todas a una solución, porque el Perú ya no aguanta más, ya no aguanta más. Y yo soy de la idea de que no aguanta una renuncia. 6 presidentes en 6 años es una cifra muy compleja y ya se va a ir, ya se va a ir. Dina Boluarte es un gobierno de transición. Se va a ir en abril del 2024. Quieren que se vaya el 2023. Ok. En abril del 2024 se va. ¿Y por qué dicen, pero por qué que se va a ir el 2024? Ya, en abril se hacen las elecciones y si hay segunda vuelta hay que aguantar un poquito más. Listo, eso es. ¿Por qué no se hace la Asamblea Constituyente? Ya les dije. Muy bien, ahora nosotros vamos a continuar con nuestro programa y nos vamos a ir rápidamente vía Zoom con Ricardo Valdés, exministro del Interior, para que nos converse, ex viceministro del Interior, para que nos diga un poco más sobre estas protestas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que piensa de la intervención policial? Ayer nosotros hablábamos con el general Angulo y nos decía que hay leyes que los respaldan. Bienvenido, señor Valdés, a Exitosa. Buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar, porque se ha hablado muchísimo sobre la actuación de la policía. Es más, la Fiscalía está investigando por un delito bastante grave a la cúpula política, para llamarlo de alguna manera, a la presidenta y a sus ministros, ¿no? Los que están involucrados en el tema de tomar las decisiones que han habido sobre estas protestas. Pero vayamos a lo que hace la policía ya en el campo, ¿no? Hay leyes que protegen a la policía. Ayer el general Angulo me dijo, hay varios pasos y el último paso es sacar el arma y disparar. ¿Esto está protegido por ley? ¿Se puede hacer? Sí, sin duda es algo que está protegido por ley, está normado, inclusive está conciliado con normas internacionales también. Hay un decreto legislativo, que es el 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Hay también un marco legal similar para las Fuerzas Armadas. Este decreto legislativo tiene a su vez un decreto supremo que desarrolla este decreto legislativo y se establecen todos los pasos que debe seguir un policía o un grupo de policías cuando se trata de enfrentar ya sea a un delincuente en un escenario individual o a un grupo de delincuentes, o cuando se trata de manejar el orden público inclusive actos de vandalismo. Entonces hay toda una secuencia, en efecto, como le dijo el general Angulo, y hay una serie de principios que deben observarse. La policía, cuando se forma como policía, sea como oficial o como suboficial, reciben instrucción al respecto. E inclusive a lo largo de los años han habido misiones, por ejemplo la Cruz Roja, que también han ayudado a formar a las fuerzas policiales en el uso de la fuerza y en el control del orden público y también en el manejo de estas normas. Lo más importante que se tiene que ver aquí es que hay dos elementos centrales que se confunden. Uno es el elemento de la legalidad, es decir, si existe marco legal para el uso de la fuerza, y el otro es de la legitimidad, que tiene que hacer básicamente más el poder y el control político. Lo primero corresponde a la Policía Nacional, lo segundo corresponde a las fuerzas políticas y corresponde al Ejecutivo. Se puede actuar bajo la legalidad, pero puede perderse desde la política la legitimidad.
son dos cosas separadas. Lo que aquí debe entenderse es que el marco legal que ha seguido la policía es el correcto, es el adecuado, pero eso no supone necesariamente que el Ministerio Público deje de hacer su trabajo. El Ministerio Público, que es otro elemento distinto al Poder Ejecutivo, del cual depende la Policía Nacional, tiene como mandato investigar todo tipo de muerte. Y ahí, el marco de la investigación tendrá que definir si estuvo dentro del marco legal, que después si quiere lo puedo explicar con mayor detalle, o si más bien no estuvo dentro del marco legal y en cuyo caso tendrán que proceder las sanciones correspondientes de manera individual. Muy bien, entonces, para que todos entendamos lo que ayer el general Angulo me dijo, y para que todos sepan, el general Angulo fue uno de los generales que fue respaldado por Avelino Guillén en esta guerra que hubo, ¿no? Y que terminó con la renuncia de Avelino Guillén con el general, el excomandante general de la Policía Nacional, que ahora está en prisión por la venta de los ascensos. ¿Cómo? Gallardo. Sí, muy bien. Entonces, eso solamente para poner en contexto. Y también participó el general Angulo en el tema de que no se escape Pedro Castillo a la Embajada de México. Muy bien. Este general me dijo que sí están protegidos por ley cuando hay una turba que pone en peligro la vida de los policías. ¿Esto es cierto? ¿Ellos pueden sacar el arma y disparar? El Decreto Supremo 012-2016 Interior, artículo 11, literal E, así lo especifica. Autoriza el uso de la fuerza letal en el caso de que cualquier contingente policial vea en riesgo no solamente su vida, es decir, también puede también ellos sufrir lesiones. Y eso quizás es bueno que lo explique. Tiene que hacer con los tres principios que mencionaba. El primer principio es el de la legalidad, es decir, si es que la actuación policial tiene un marco legal. Y el marco legal está dado desde el momento, además, en que nos encontramos en estado de emergencia. El estado de emergencia, que es un estado de excepción, un estado singular, constitucional, que puede ser aprobado por el Ejecutivo, cosa que en efecto ocurrió, establece y marca claramente que el uso de la fuerza se va a poder dar dentro del marco de las normas que lo regulan. Ese es el decreto legislativo 86 al cual yo me hacía referencia, y otras pautas más, están en el Código Penal, etc. Este decreto supremo, que es el reglamento que acabo de mencionar, establece que en este contexto ya tenemos un marco legal, evalúa la necesidad del uso de la fuerza, que es el segundo principio, y esa necesidad tiene que ser con la gradualidad del uso de la fuerza. Es decir, para ponerlo en sencillo, si yo tengo una marcha pacífica como la que ha habido ayer, por ejemplo, la policía acompaña la marcha pacífica para evitar que contramanifestantes puedan alterarla o que la propia marcha se convierta en violenta. Entonces ahí la policía simplemente de manera disuasiva acompaña y luego puede intervenir sin necesidad de hacer el uso de la fuerza letal, ni siquiera el uso de la fuerza. Entonces, si es que esto empieza a complicarse, ellos están facultados para, siguiendo las normas de conducta que están en los reglamentos, puedan ir poco a poco asumiendo un mayor nivel de fuerza. Lo primero, lo que se ve, por ejemplo, las imágenes que están ahora en la televisión, que están pasando, ven cómo hay mucho uso de gas lacrimógeno, de agentes químicos. Eso es para dispersar a la población, para evitar que se concentre y para mantenerla alejada del punto que se quiere proteger. Si por alguna razón existe un lugar que se quiere proteger, un activo crítico, una planta de luz, de agua potable, un aeropuerto, el grupo es sobrepasado por la turba, ahí se aplica el artículo 11, literal E, que dice claramente: cuando existe una turba que amenaza al contingente policial con algún tipo de daño o agresión física, o cuando puede estar afectada un sector de la ciudadanía o un ciudadano, están autorizados a hacer uso de la fuerza letal, es decir, uso de las armas. Ya, pero ahí, por favor, yo me quiero detener.
si una turba amenaza, pero si esa turba no tiene armas, ¿pueden ellos hacer uso de sus armas letales? Una turba puede ir sin armas. Ahí es cuando entra el principio de la necesidad. Por eso había mencionado que se ve la gradualidad del uso de la fuerza. Sin embargo, cuando esta turba no tiene armas, pero sí tiene armas, y dispara piedras, y las piedras, porque lo que establece el artículo 11 es simplemente un tipo de agresión con objetos, también puede ser muy agresiva. Ahora, en el caso particular que estamos analizando, por ejemplo, el caso de Juliaca, ¿no? Ahí sí existieron no solamente ondas, también se usaron petardos, cachorros de dinamita, que fueron usados también por ciertos infiltrados dentro de esta población que fue conducida sin conocer la situación del estado de emergencia, sin conocer que hay ciertos lugares que no se pueden tomar, que no se puede acceder a esos sitios, y entonces cuando esta violencia se va incrementando, entonces, y la violencia implica no solamente gritos, no solamente partidos, sino uso de objetos que pueden agredir, que fue el caso, entonces sí están autorizados por el marco legal para hacer uso de la fuerza de paz. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado claro que hay un marco legal que protege a la Policía Nacional y usted nos lo ha explicado al detalle. Ha estado con nosotros el ex viceministro del Interior, Ricardo Valle.